Amado corazón, bienvenido. Si estás aquí, es probable que, como muchos de nosotros que hemos recorrido ya un buen tramo de la vida, conozcas bien esas noches en las que el sueño parece esquivarnos. Noches donde el peso de las responsabilidades, las preocupaciones por la familia, la salud o quizás el eco de preguntas aún sin respuesta se hacen más presentes en la quietud. Hay temporadas en que la noche no es solo ausencia de luz, sino un espacio donde el alma busca, a veces con cansancio, un respiro, una palabra de aliento, una dirección clara. Quizás has experimentado más de una vez esa sensación de dar vueltas en la cama, mientras la mente repasa el día o se adelanta al mañana con inquietud. Si la oscuridad ha sido tu compañera en momentos de reflexión profunda, de anhelo por paz o incluso de una lucha silenciosa, este tiempo es para ti. Juntos, vamos a navegar por las Escrituras, no como un estudio académico, sino como quien busca un mapa del tesoro lleno de sabiduría y consuelo, explorando cómo hombres y mujeres de fe, con experiencias y edades similares a las nuestras, encontraron fortaleza en sus propias noches difíciles. Veremos cómo David transformó su angustia en alabanza, cómo Job halló sentido en medio de la prueba, y cómo el mismo Jesús nos mostró el camino hacia la paz incluso en la oscuridad más densa. A lo largo de estos capítulos descubriremos que esas noches de desvelo no tienen por qué ser en vano. Pueden convertirse en un altar íntimo, las lágrimas en una oración profunda y el silencio en la antesala de la voz de Dios, hablándonos de maneras que durante el ajetreo del día no podríamos percibir. Te invito a abrir tu corazón, a permitir que la palabra te conforte, te sane y quizás te muestre una nueva perspectiva. Porque en cada historia, en cada salmo, hay una verdad esperando ser abrazada. No estás solo, y en medio de tu noche puedes encontrar verdadero descanso en Jesús. Si estas palabras resuenan contigo, si alguna vez has sentido esa búsqueda en la quietud de la noche, te animo a escribir en los comentarios precisamente eso. Descanso en Jesús. Que sea una declaración de fe, un anhelo de tu alma. Y si crees que este mensaje puede ser un bálsamo para alguien más que conoces, un me gusta y compartirlo puede llevar este abrazo de esperanza a otros corazones que también lo necesitan. Únete a nuestra comunidad suscribiéndote, porque aquí encontrarás un espacio para fortalecer tu espíritu. Prepárate para un encuentro íntimo con el Dios que no duerme, el Dios que escucha con paciencia, el Dios que restaura con amor. Que este tiempo juntos sea un alivio para tu espíritu y una luz renovada en tu camino. Hay lágrimas, amado corazón, que nadie ve. Lágrimas que caen en la oscuridad de la noche, silenciosas, solitarias, mientras todos duermen. Lágrimas que no se gritan, que no se publican, pero que claman desde lo profundo del alma: Señor, ya no puedo más. Si tú sabes lo que es llorar en la almohada, si alguna vez te acostaste deseando desaparecer del mundo por un instante, entonces necesitas conocer el clamor de un hombre que también vivió esas noches: David. El rey, el adorador, el valiente, el hombre conforme al corazón de Dios, el mismo que venció a Goliat, que danzaba ante el arca, que componía salmos con pasión. Él también tuvo noches de insomnio cargadas de llanto, miedo, culpa y angustia. Uno de los testimonios más poderosos de su fragilidad se encuentra en el Salmo, capítulo 6. Escucha sus palabras. En el versículo 6, estoy cansado de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. ¿Puedes sentir el peso de esa frase? David no estaba exagerando.
estaba abriendo su alma sin filtros. Estaba diciendo al mundo, y a ti, que sí, hay noches en las que el alma se quiebra, y que incluso los más fuertes tienen momentos en que solo queda llorar. Pero lo que transforma este lamento en un mensaje de esperanza es lo que ocurre en el mismo Salmo. Porque David no se queda en el dolor, no convierte su tristeza en una tumba. Él transforma su noche en un altar, y a pesar de su quebranto, dice en el versículo 9, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. ¡Qué glorioso es esto! David estaba llorando, pero seguía orando. Estaba angustiado, pero seguía hablando con Dios. Porque él entendía algo que tú también necesitas abrazar esta noche. Tus lágrimas no son un desperdicio. Tus lágrimas no son invisibles para el cielo. Cada gota que cae de tus ojos en el silencio de tu habitación es vista, recogida y registrada por el Señor. En el Salmo capítulo 56, versículo 8, Besio, David dice algo aún más impactante. Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Dios guarda tus lágrimas. No las olvida, no las ignora, las considera sagradas. Porque para Él tu dolor importa, tu insomnio importa, tu alma herida importa. Y esta noche, si te identificas con David, si has estado llorando, si tu cama se ha convertido en un lugar de batalla, quiero que sepas esto, no estás solo. Jesús también lloró, el Espíritu Santo también gime con nosotros. Y el Padre te está mirando con amor tierno, no para juzgarte, sino para levantarte. ¿Y sabes qué más? Así como David transformó su llanto en canción, tú también puedes transformar tu insomnio en adoración. Puedes hacer de tu cama un altar, convertir tu cuarto en un santuario. Porque cuando decides orar en medio del llanto, cuando abres tu boca aunque tengas miedo, cuando dices, Señor, escucha mi clamor, el cielo responde. El lamento de David nos muestra la honestidad permitida ante Dios, pero hay noches donde la aflicción parece no tener fin ni explicación, llevándonos al límite de nuestra fe, como lo experimentó Job. Hay noches, querido amigo, en que uno no busca respuestas, solo busca respirar. Noches donde no hay esperanza ni ganas de luchar, donde el alma se encoge y lo único que se anhela es que el amanecer llegue rápido, no por alegría, sino por un profundo cansancio. Porque dormir parece imposible y vivir aún más. Así se sentía Job. No era un hombre cualquiera. Era justo, temeroso de Dios, íntegro, y sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, lo perdió todo: sus bienes, su salud, su familia, su reputación, y con ello también se fue su paz. Job no solo sufría durante el día, sus noches eran un desierto insoportable. En el libro de Job, capítulo 7, versículos 3 al 5, él mismo lo describe con una crudeza que estremece. Así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. Cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable. Estas no son metáforas. Es el grito desgarrado de un hombre que ha tocado fondo. Un hombre que, aunque teme a Dios, no puede negar su dolor. Un hombre que no duerme, no encuentra consuelo y siente que la noche lo devora vivo. ¿Y sabes qué es lo más impactante? Dios no lo reprende por eso. No le dice, tienes que ser fuerte. No le exige una fe ciega que niegue su sufrimiento. Al contrario, permite que Job hable, que grite, que derrame su alma, porque nuestro Dios
no es ajeno al sufrimiento. Él camina contigo en medio de la aflicción, no se queda esperando al otro lado. Las palabras de Job reflejan algo que muchos creyentes temen confesar, que hay momentos en que incluso los más fieles se sienten abandonados, confundidos, perdidos. Pero eso no significa que Dios se haya ido. Significa que estás en una batalla espiritual. Y en esas batallas, la sinceridad es la mejor oración. Job no negaba su dolor, pero tampoco negó a Dios. Aun en medio del lamento, su corazón sabía que había un Creador que escuchaba, que aunque la noche fuera larga y cruel, no sería eterna. Porque quien se mantiene fiel en el silencio, termina viendo la gloria en el amanecer. Y tú, querido oyente, tal vez estás viviendo algo similar. Tal vez tus noches se han vuelto interminables. Tal vez también dices, ¿cuándo llegará el alba? Pero esta palabra es para ti. Aunque no sientas nada, aunque no veas nada, Dios sigue ahí, silencioso tal vez, pero presente. Y en su momento responderá. Porque hay un detalle en la historia de Job que a menudo olvidamos. El cielo lo observaba todo. Cada palabra, cada lágrima, cada pensamiento estaba siendo contado. Y al final, el Señor restauró su vida, multiplicó su bendición y le dio paz como nunca antes. Porque Dios no olvida al que sufre, no desatiende al que clama, no ignora las noches de insomnio de sus hijos. La crudeza del dolor de Job nos recuerda que Dios no rehúye nuestra angustia. Y a veces, en esa angustia surge la duda, un clamor que cuestiona el silencio divino, como el que encontramos en el corazón del salmista Asaf. Hay momentos, amado corazón, en que el alma no sabe cantar, solo sabe clamar. Cuando la noche no es un tiempo de descanso, sino un eco constante de angustia. Cuando el silencio pesa más que 1000 gritos y el corazón parece olvidado. Cuando lo único que puedes hacer es levantar tu voz, no para que el mundo te oiga, sino para que el cielo te escuche. Eso es exactamente lo que vivió Asaf, autor del Salmo, capítulo 77. Un hombre que amaba a Dios, pero que pasó por una noche tan oscura que tuvo que levantar su clamor, sin saber si sería respondido. Él escribe, con el alma desnuda, en los versículos 1 y 2, con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche, sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. Puedes sentir el dolor en estas palabras. Asaf abraza su quebranto, no intenta sonar fuerte, clama con honestidad, busca a Dios, pero no encuentra alivio inmediato. Al contrario, dice que su alma rehusaba consuelo. ¿Te ha pasado? Oras, pero no sientes paz. Lees la Biblia, pero las letras no te penetran. Clamas, pero el cielo parece cerrado. Y sin embargo, Asaf sigue orando, sigue clamando, sigue alzando sus manos en la noche. Eso es lo que hace la fe real. No se basa en sentir, sino en creer. No se apoya en emociones, sino en convicciones. Asaf entendía algo profundo. El silencio de Dios no es ausencia. A veces es preparación, a veces es prueba, pero nunca es olvido. Y hay una frase que quiebra el alma en este salmo, en el versículo 7. Desechará el Señor para siempre y no volverá más a sernos propicio. Aquí vemos el corazón de alguien que empieza a dudar. Alguien que como tú alguna vez pensó, ¿será que Dios me dejó? ¿Será que esta vez no me va a responder? Y es ahí donde ocurre el giro, el milagro dentro del salmo. Asaf recuerda, hace memoria, reconecta su alma con el historial de la fidelidad de Dios.
En los versículos siguientes, como el versículo 11, comienza a declarar: me acordaré de las obras de Jehová, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Y eso lo cambia todo, porque cuando recuerdas lo que Dios ha hecho, comienzas a recuperar la esperanza de lo que Dios puede volver a hacer. Cuando dejas que tu mente se llene de sus milagros pasados, tu corazón empieza a alinearse con lo eterno. La fe comienza a levantarse, no porque todo se resolvió, sino porque decidiste no rendirte. Así que esta noche, si estás en medio de un clamor silencioso, si sientes que Dios no responde, haz lo que hizo Asaf. Clama igual. No necesitas palabras perfectas, solo sinceridad. Levanta tus manos en la noche, aunque no sientas nada, aunque no haya consuelo aún. Dios sí te escucha. Y llegará el momento en que también tú dirás: mi clamor fue oído. Él no me rechazó, Él me sostuvo. El recuerdo de las obras pasadas de Dios puede anclar nuestra fe en la noche. Y es precisamente el poder y la presencia de Jesús, incluso en medio de las tormentas más literales, lo que nos ofrece una paz que sobrepasa el entendimiento. Hay momentos, querido amigo, en que el insomnio no nace de un malestar físico, sino de una tempestad interior, un conflicto emocional, un temor persistente, una ansiedad disfrazada de pensamientos repetitivos. Y al llegar la noche, esa tormenta parece cobrar más fuerza. El silencio de la habitación se convierte en el eco de nuestras preocupaciones más hondas. Pero hay una historia en la Biblia, un espejo del alma, que nos revela algo asombroso. En el Evangelio según Mateo, capítulo 8, versículos 23 al 27, vemos a Jesús subiendo a una barca con sus discípulos. De pronto, una gran tormenta se desata. Las olas cubrían la embarcación, el viento era violento y la oscuridad del cielo parecía reflejar la desesperación del mar. Sin embargo, en medio de ese caos, Jesús dormía. Sí, dormía, mientras todo se sacudía, mientras los discípulos, llenos de pánico, gritaban, Él descansaba. Esa imagen, amado corazón, es la respuesta que muchos necesitamos en nuestras tormentas nocturnas. Jesús no dormía por indiferencia, sino por confianza. Su paz no dependía de lo que ocurría afuera, sino de la certeza que llevaba dentro, una seguridad absoluta en el amor del Padre. Y eso es lo que Él quiere enseñarte esta noche. Tu insomnio puede ser como esa barca sacudida. Quizás te sientes abrumado por deudas, enfermedades, pérdidas, preguntas sin respuesta. Tal vez tu alma clama, como aquellos discípulos, Señor, sálvanos, que perecemos. Pero escucha esto con atención, Jesús está contigo en la barca, no te ha abandonado, no se ha quedado en la orilla. Él está ahí, esperando que lo despiertes con tu oración, con tu clamor sincero, porque cuando lo haces, Él se levanta y le habla al viento. Y cuando Jesús habla, todo se aquieta. Él no solo tiene poder para calmar el mar, tiene el poder de calmar tu mente, de silenciar esos pensamientos que te roban el sueño, de tranquilizar ese corazón ansioso, de cubrirte con una paz que no depende de las circunstancias. Porque la verdadera paz no es la ausencia de tormenta, sino la presencia de Cristo en medio de ella. Y hay algo más profundo aún. Jesús pregunta a sus discípulos, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? No es una condena, es una invitación a profundizar. Jesús quiere que entiendas que la fe no es un sentimiento, es una decisión. Es elegir confiar aun cuando el viento ruge. Es elegir creer aun cuando no puedes dormir. Es saber que si Jesús está en tu barca, ninguna tormenta podrá hundirte. Esta noche
Tu cama puede parecer una barca en un mar agitado, pero no estás solo. Jesús está contigo. Y si te atreves a orar, a decirle, Señor, estoy cansado de tener miedo, despierta en mí la fe, algo sobrenatural ocurrirá, no solo afuera, sino dentro de ti. Porque cuando Jesús calma una tormenta, lo hace para revelarte su corazón, para mostrarte que Él es más grande que tus problemas, que sus brazos pueden sostenerte, aun cuando sientes que te hundes, que su voz tiene autoridad sobre aquello que tú no puedes controlar. Y aquí reside una verdad poderosa. Muchas veces, la tormenta que Jesús más necesita calmar no está afuera, sino adentro, en tu mente, en tu espíritu, en tus recuerdos. Y esta noche, si se lo permites, Él hablará a esas olas invisibles. Declarará paz sobre tus pensamientos, tus emociones, tus heridas más profundas. Quizás nunca habías conectado esta historia con tus noches de insomnio, pero hoy el Espíritu Santo te revela que ese mismo Jesús que calmó el mar quiere calmarte a ti. Quiere que entiendas que el insomnio no tiene la última palabra, que el miedo no es tu dueño, que puedes descansar aunque la tormenta ruja afuera, porque Jesús está en tu barca. La autoridad de Jesús sobre la tormenta externa nos invita a confiar en su poder sobre nuestra tempestad interna. Y es en la oración, en la intimidad con el Padre, donde Él mismo nos mostró el camino para encontrar esa fortaleza. Hay noches que parecen interminables, querido amigo. Noches donde no hay sueño y el alma se encuentra sola, rodeada de silencio. Y en ese silencio, muchos se sienten abandonados. Pero lo que la mayoría no sabe es que Jesús también eligió la noche para encontrarse con el Padre. Cuando el mundo dormía, Él oraba. Cuando nadie lo veía, Él se postraba. Cuando todos descansaban, Él velaba en intimidad. En el Evangelio según Lucas, capítulo 6, versículo 12, se nos revela uno de los momentos más íntimos de la vida del Salvador. En aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. No fue una oración rápida, ni una rutina religiosa. Fue una noche entera de clamor. Una noche de comunión profunda, una noche donde Jesús, el Hijo, buscaba dirección, fuerza y aliento del Padre. Y no fue una noche cualquiera. Al día siguiente, Jesús elegiría a los 12 apóstoles. Tomaría una de las decisiones más trascendentales de su ministerio terrenal. Y para eso, no confió en la lógica, sino en la oración. No confió en el ruido, sino en el silencio. ¿Y tú, qué haces en tus noches sin sueño? ¿Te dejas consumir por los pensamientos o eliges convertir la noche en un altar? Jesús eligió el monte, el lugar alto, el sitio apartado, allí donde no había público, donde no había multitudes, solo una voz, la del Padre, porque la noche revela tu verdadero altar. Cuando todo está en calma, cuando los demás no miran, cuando el alma se queda a solas, ahí se ve si tu fe es costumbre o es fuego. Jesús pasó la noche orando, no porque tuviera miedo, sino porque entendía la importancia de depender totalmente del cielo. Él, siendo Dios, eligió orar. ¿Cuánto más deberíamos hacerlo tú y yo? Tal vez tu noche no está llena de palabras, tal vez ni siquiera sabes cómo orar, pero si te arrodillas, si cierras los ojos, si abres el corazón, el cielo se inclina, el Padre escucha, el Espíritu guía. Y no necesitas pasar la noche entera hablando, solo necesitas estar ahí, disponible, dispuesto, rendido. Porque a veces el mayor acto de oración es simplemente quedarte en su presencia, esperando, escuchando, respirando. Jesús salió de aquella noche de oración con claridad, con paz, con dirección.
Y tú también puedes. Tu insomnio puede ser el umbral de una gran decisión. Tu noche puede ser el principio de una nueva etapa. No desperdicies este momento. No maldigas tu desvelo. Úsalo, conságralo, conviértelo en altar. Si Jesús, siendo Dios, buscó al Padre en oración nocturna para decisiones cruciales, cuánto más nosotros. Pero hubo una noche en la que su oración no fue solo por dirección, sino un grito de angustia ante la copa más amarga, la noche en Getsemaní. No hay noche más sagrada, más intensa, más humana y a la vez más divina que la noche del Getsemaní. Fue una noche sin descanso, sin consuelo humano, sin alivio emocional. Una noche en la que el propio Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador, el Cordero sin mancha, se postró en el suelo con el alma rota, el cuerpo estremecido, clamando al Padre entre sudor y sangre. Una noche sin sueño, pero llena de propósito eterno. El Evangelio según Mateo, capítulo 26, desde el versículo 36 hasta el 46, nos abre la puerta a una escena íntima, brutalmente honesta, donde Jesús se enfrenta a la realidad de la cruz que le espera. Dice el texto: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Puedes imaginar a Jesús así, el mismo que multiplicó panes, sanó enfermos, caminó sobre el mar, ahora completamente vulnerable. El mismo que tantas veces fue el consuelo de otros, ahora buscando un consuelo que no encuentra. Jesús no tenía insomnio por nervios humanos, su alma estaba en guerra. El Getsemaní fue una lucha entre el deseo humano de evitar el dolor y la obediencia perfecta al plan del Padre. Él mismo dijo, según el versículo 38, «Mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo». Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra, oró, clamó, suplicó, como leemos en el versículo 39, «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Jesús, en esa noche, nos enseñó que no está mal orar con lágrimas, no está mal decirle al Padre que algo duele, no está mal pedir otra salida, pero también nos enseñó lo que es la rendición total, que incluso cuando el alma se estremece, cuando el cuerpo no soporta más, cuando el futuro parece insoportable, aún se puede decir, hágase tu voluntad. Y mientras él oraba, sus amigos dormían. Mientras su corazón se rompía en oración, sus discípulos no podían mantenerse despiertos. Jesús volvió 3 veces, y 3 veces los encontró durmiendo. Y eso es un reflejo profundo de la vida. Muchas veces, en nuestras noches más duras, nos sentimos solos, incluso entre los más cercanos. Pero Jesús no juzgó, Él entendía. Y eso significa que también entiende tu dolor, tu desvelo, tu insomnio. Él no es un salvador distante, es uno que vivió el dolor más real, la angustia más profunda, la noche más larga, y por eso puede abrazarte en la tuya. El Getsemaní no terminó con descanso, terminó con decisión. Jesús se levantó con el rostro aún húmedo, pero con el corazón afirmado, y dijo a sus discípulos, como leemos en el versículo 46, «Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega». Salió de la noche más oscura, directo hacia la cruz, para darte a ti la luz que brilla en medio de tus noches. Jesús venció su insomnio para que tú pudieras dormir en paz. Jesús sudó sangre para que tú pudieras llorar sin culpa. Jesús fue abandonado esa noche para que tú nunca lo seas.
La rendición de Jesús en Getsemaní nos enseña el camino a través de nuestras noches más oscuras. Y a veces, en la huida y la soledad, cuando menos lo esperamos, Dios mismo desciende para revelarnos su presencia y propósito, como le sucedió a Jacob en una noche de desierto. Hay noches, querido amigo, que marcan un antes y un después. Noches que comienzan con miedo, soledad e incertidumbre, pero que culminan con una revelación que transforma el corazón para siempre. Así fue una noche en la vida de Jacob, una noche de cansancio físico y caos emocional, que se convirtió en un punto de encuentro con lo eterno. Y quizás, solo quizás, esta noche que vives sea tu Betel, una noche donde el cielo desciende sobre tu almohada y lo que parece insomnio se convierte en un altar. En Génesis, capítulo 28, encontramos a Jacob huyendo. Escapa de su hermano Esaú, quien busca quitarle la vida. Acaba de engañar a su padre. Ha perdido el control de su historia. Está solo, sin hogar, sin refugio, con el alma cargada de culpa y usando piedras como almohada. La noche lo sorprende en el desierto. No tiene cama ni abrigo, solo el peso del pasado y el temor al futuro. ¿Te resulta familiar esta escena? ¿Cuántas veces has llegado así a la noche, con la mente acelerada por decisiones pasadas, con el corazón apesadumbrado por culpas, arrepentimientos o silencios que gritan, con miedo a lo que vendrá, sintiendo que no hay una dirección clara, con el cuerpo pidiendo descanso, pero el alma incapaz de dormir? Esas noches son las más largas, pero también, si lo permites, pueden ser las más sagradas. Jacob se acuesta en ese lugar solitario, usando una piedra como almohada, y en medio de ese aparente abandono, Dios le habla, no con reproche, no con condena, sino con una promesa. Jacob ve una escalera que conecta el cielo con la tierra, y ángeles que suben y bajan por ella. Y en la cima, el Señor le habla y le asegura, yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que vayas, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Imagina ese momento, el cielo abierto en la noche más oscura, la voz de Dios en la vulnerabilidad más profunda, la promesa divina en medio del desierto. Al despertar, Jacob pronuncia una frase que debería grabarse en el corazón de todo creyente que lucha con el insomnio. Ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Eso es lo que sucede a menudo. Nos acostamos pensando que la noche será otra batalla, sin saber que el Señor está allí, en tu habitación, en tu cama, en tu llanto silencioso, en ese pensamiento repetitivo que no te deja descansar. Él está ahí, aunque no lo sientas, aunque creas que todo está perdido. La escalera que vio Jacob no fue solo para él. Es una imagen de lo que Jesús hace cada noche contigo. Él es ese puente entre el cielo y tu insomnio. Él es el mediador, el mensajero, el guardián. Mientras crees estar solo, hay ángeles ascendiendo con tus oraciones y descendiendo con respuestas desde el trono de Dios. No es casualidad que estés escuchando esto. Este mensaje puede ser tu Betel, tu lugar de encuentro. Tu piedra, tu almohada dura, se convierte hoy en un altar de revelación. Jesús quiere hablarte en sueños o incluso en tu desvelo. Quiere darte dirección, reafirmarte que no te ha abandonado, que aún hay un propósito, que tu historia no termina en una noche de desierto. No ignores lo que sientes esta noche. No rechaces el silencio, porque quizás en ese aparente vacío, el cielo está susurrando. Y si decides aquietarte, cerrar los ojos, aunque no tengas sueño, rendir tu mente a la oración, algo sagrado puede ocurrir. Jacob llamó a aquel lugar Betel, que significa
casa de Dios, no porque hubiera un templo, sino porque donde Dios habla, ese lugar se convierte en su casa. Así, hoy, tu habitación se convierte en Betel. Este momento se vuelve santo. Jesús está aquí, te está viendo, te está hablando, y te promete que no te dejará hasta cumplir lo que ha dicho sobre ti. Puedes descansar en esa verdad. El encuentro de Jacob en Betel nos muestra que Dios puede convertir nuestra almohada de piedra en un altar. Pero hay momentos de tal agotamiento físico y espiritual que necesitamos una intervención divina más tangible para poder seguir adelante, como la que recibió el profeta Elías. Elías, aquel hombre de Dios, profeta poderoso que había enfrentado a los profetas de Baal, que había orado y hecho descender fuego del cielo, había llegado a su límite. Estaba completamente quebrado, exhausto, derrotado emocionalmente, huyendo, sin ganas de vivir. ¿Cómo puede alguien que ha visto tanto poder divino terminar deseando la muerte bajo un árbol en el desierto? Como un valiente guerrero espiritual puede rogar que todo termine. Si esto le ocurrió a Elías, ¿cómo no podría pasarnos a nosotros en nuestros momentos más oscuros? En el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos 5 al 8, leemos que Elías se recostó bajo un enebro y pidió morir. No quería seguir. Estaba tan cansado, tan vacío, que no veía esperanza. Y justo ahí, en ese punto donde ya no quedaba ni fuerza ni fe, Dios no lo reprendió, no le gritó, no lo cuestionó, le envió un ángel que no trajo un sermón, ni una visión, ni le pidió que hiciera algo espiritual. Solo le trajo pan caliente y agua, y le dijo una frase tan sencilla y divina a la vez: levántate y come, porque largo camino te resta. ¿Puedes ver la ternura de Dios en esa escena esta noche? Si te sientes como Elías, si estás agotado más allá del cuerpo, si tu alma está tan herida que ni siquiera sabes cómo orar, necesitas saber esto: Dios no te ha dejado. Él conoce tu cansancio y tiene ángeles preparados para ministrarte, incluso mientras duermes. No hablamos de figuras míticas, sino de una manifestación real del cuidado celestial, porque hay momentos en que la única oración que podemos hacer es un suspiro, y aún así, el cielo se mueve por ti. Muchos piensan que deben estar fuertes para que Dios los use, que deben orar con poder, con elocuencia, que deben demostrar fe. Pero esta historia nos muestra lo contrario. Dios se acerca con más ternura cuando estamos rotos. Elías, el gran profeta, no fue restaurado con milagros espectaculares, sino con comida caliente y descanso. ¿Te das cuenta de lo profundo que es eso? Dios no solo te quiere activo, te quiere sano. No solo te quiere orando, te quiere restaurado. Y eso incluye tu sueño, tu descanso, tu salud emocional. Porque la voluntad de Dios es que duermas en paz, sabiendo que mientras tú duermes, Él trabaja. Mientras tú descansas, Él pelea. Mientras tú te repones, Él organiza los próximos pasos. ¿Y sabes qué pasó después de que Elías comió y durmió? Fortalecido por el ángel, caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte de Dios. Ese descanso fue el puente hacia una nueva etapa espiritual. No fue el final, fue el reinicio. Muchos de los que escuchan esto están como Elías, escondidos bajo su enebro, rogando por paz, pidiendo un respiro. Y esta noche, Jesús te envía una palabra clara: levántate, come, descansa, porque largo camino te resta. Tu historia no ha terminado, tu ministerio no ha acabado, tu propósito no ha caducado. Dios aún tiene planes contigo, pero para que puedas continuar,
necesitas permitirte descansar en su abrazo. No eres fuerte porque no caes, eres fuerte porque cuando caes, Él te levanta. Y esta noche, puede que mientras duermes, sin darte cuenta, el Espíritu Santo te esté ministrando. Puede que un ángel toque tu corazón con ternura y comiences a sanar desde dentro. Puede que te despiertes con una fuerza nueva, una paz inexplicable, una dirección que ayer no tenías. Porque cuando duermes en la presencia de Jesús, no descansa solo el cuerpo, descansa el alma. El cuidado tierno de Dios hacia Elías nos recuerda que Él atiende nuestra debilidad. Y esa misma dependencia en Dios, llevada al extremo en oración y ayuno, puede mover el cielo para la liberación de un pueblo entero, como lo experimentó Esther. Hay noches que parecen interminables, querido amigo. Noches donde no hay sueño y el alma se encuentra sola, rodeada de silencio. Y en ese silencio, muchos se sienten abandonados. Pero lo que la mayoría no sabe es que Jesús también eligió la noche para encontrarse con el Padre. Cuando el mundo dormía, Él oraba. Cuando nadie lo veía, Él se postraba. Cuando todos descansaban, Él velaba en intimidad. En el Evangelio según Lucas, capítulo 6, versículo 12, se nos revela uno de los momentos más íntimos de la vida del Salvador. En aquellos días, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. No fue una oración rápida, ni una rutina religiosa. Fue una noche entera de clamor. Una noche de comunión profunda, una noche donde Jesús, el Hijo, buscaba dirección, fuerza y aliento del Padre. Y no fue una noche cualquiera. Al día siguiente, Jesús elegiría a los 12 apóstoles. Tomaría una de las decisiones más trascendentales de su ministerio terrenal. Y para eso, no confió en la lógica, sino en la oración. No confió en el ruido, sino en el silencio. ¿Y tú qué haces en tus noches sin sueño? ¿Te dejas consumir por los pensamientos o eliges convertir la noche en un altar? Jesús eligió el monte, el lugar alto, el sitio apartado, allí donde no había público, donde no había multitudes, solo una voz, la del Padre. Porque la noche revela tu verdadero altar. Cuando todo está en calma, cuando los demás no miran, cuando el alma se queda a solas, ahí se ve si tu fe es costumbre o es fuego. Jesús pasó la noche orando, no porque tuviera miedo, sino porque entendía la importancia de depender totalmente del cielo. Él, siendo Dios, eligió orar. ¿Cuánto más deberíamos hacerlo tú y yo? Tal vez tu noche no está llena de palabras, tal vez ni siquiera sabes cómo orar. Pero si te arrodillas, si cierras los ojos, si abres el corazón, el cielo se inclina, el Padre escucha, el Espíritu guía. Y no necesitas pasar la noche entera hablando, solo necesitas estar ahí, disponible, dispuesto, rendido, porque a veces el mayor acto de oración es simplemente quedarte en su presencia, esperando, escuchando, respirando. Jesús salió de aquella noche de oración con claridad, con paz, con dirección. Y tú también puedes. Tu insomnio puede ser el umbral de una gran decisión. Tu noche puede ser el principio de una nueva etapa. No desperdicies este momento. No maldigas tu desvelo. Úsalo, conságralo, conviértelo en altar. Esta imagen de Jesús, velando en oración, nos recuerda a otra figura protectora que vela por nosotros incansablemente, el buen pastor. Hay decisiones en la vida que pesan tanto que nos quitan el sueño. Dudas que perforan la mente una y otra vez, como una aguja en el alma. Momentos en los que no sabemos qué hacer,
no porque no queramos obedecer a Dios, sino porque no entendemos lo que Él está haciendo. Y si te dijera que esas noches en vela, cargadas de confusión, pueden ser los instantes exactos en los que el cielo decide intervenir, eso fue lo que vivió José, el esposo de María. Un hombre justo, sencillo, que no buscó protagonismo, pero que fue escogido para una misión sagrada, cuidar del Salvador del mundo. Pero antes de poder aceptar esa misión, tuvo una noche de insomnio. En el Evangelio según Mateo, capítulo 1 bien, versículo 20, Daim per Biblia dice: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. José no estaba durmiendo tranquilamente. Él pensaba en esto. Estaba perturbado. Había descubierto que María estaba embarazada y no comprendía cómo. Era una situación compleja, dolorosa. No quería exponerla, pero tampoco podía entender lo que sucedía. Su corazón estaba dividido, su mente cargada, su espíritu inquieto. Y fue justo ahí, en medio de ese torbellino emocional, cuando Dios le habló. ¿Te das cuenta del patrón? Una noche de conflicto, una mente agotada, un corazón confundido, y entonces una palabra del cielo. Este no fue un sueño cualquiera, fue una palabra precisa que vino en el momento exacto, con la dirección exacta. El ángel no solo le reveló la verdad divina del embarazo de María, sino que lo llenó de paz, lo liberó del miedo y lo posicionó para su propósito. ¿Cuántas veces tú te has encontrado como José, pensando, analizando, temiendo, sin poder dormir por la incertidumbre, con el corazón dividido entre lo que crees correcto y lo que no entiendes, con un conflicto que parece no tener solución? Déjame decirte algo que puede cambiar tu noche. Es precisamente en esas noches donde el cielo suele hablar con más claridad. José no pidió un sueño, no lo buscó, pero su corazón estaba abierto, y Dios aprovechó esa disposición para guiarlo. Así también contigo. Tal vez esta noche no entiendas nada. Tal vez estás tratando de tomar una decisión importante o simplemente intentando comprender por qué Dios permite lo que está pasando. Pero si estás dispuesto a escuchar, Él te hablará. A veces no entendemos el presente porque aún no hemos recibido la palabra del cielo. A veces nos adelantamos con juicios y decisiones, sin saber que lo que parece confusión es el inicio de un plan glorioso. Imagínate si José no hubiera escuchado, si hubiera actuado antes del sueño, si se hubiera dejado llevar por el miedo o la lógica humana. Habría perdido su lugar en el mayor milagro de la historia, ser el padre terrenal del Mesías. ¿Y tú? ¿Qué podrías estar perdiendo por tomar decisiones desde el miedo en lugar de esperar la voz del cielo? ¿Qué propósito podrías abrazar si permitieras que Dios te hable esta noche? No ignores tu insomnio. No lo veas solo como una molestia. Puede ser una plataforma para que Jesús te hable. Un espacio sagrado donde el ángel del Señor te susurre al corazón: no temas. Lo que estás viviendo no es humano, es espiritual. Yo estoy en medio de esto. La guía divina en el sueño de José trajo claridad y propósito. Y es precisamente a ese lugar de claridad y propósito, a un descanso profundo del alma, a donde Jesús nos invita cuando estamos trabajados y cargados. ¿Cuántas veces, amado corazón, te has acostado anhelando que el cansancio físico se traduzca en un sueño profundo, pero tu alma permanece despierta? Y si te dijera que, a menudo, el problema no es el cuerpo, sino el peso que llevamos en el corazón. Porque hay una fatiga que no se alivia con horas de sueño,
sino con un descanso más hondo, el descanso del alma. Y ese descanso tiene un nombre: Jesús. En el Evangelio según Mateo, capítulo 11b, versículos 28 al 30b, Jesús nos hace una invitación tan simple y a la vez tan poderosa: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Este no es solo un llamado a la oración, es un llamado al alma cansada, a esa parte de ti que ha luchado en silencio, a ese corazón agotado que ya no tiene fuerzas. Jesús no ofrece una solución mágica para dormir bien, sino algo mucho más profundo: descanso interior. Ese descanso que te permite cerrar los ojos sin miedo, sin ansiedad, sin esa carga que has llevado por tanto tiempo. Venid a mí, dice Él. Es importante entender la ternura de estas palabras. No es una obligación, ni un castigo, es una invitación amorosa. Es como si Jesús se acercara a ti esta noche, en medio de tu insomnio, se sentara al borde de tu cama y te dijera con dulzura: hijo, hija, ven a mí, no luches más solo, quiero cargar contigo ese peso que te ahoga. El yugo que Jesús menciona era un instrumento que unía a dos bueyes para compartir la carga, haciéndola más llevadera. Jesús no dice que eliminará todos tus problemas de inmediato, sino que quiere caminar contigo, compartir tu carga, aligerarla. Si te unes a Él, podrás seguir adelante sin que esa carga te destruya. Y nota algo hermoso: no dice que aprenderás teología compleja, sino aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Por qué? Porque en la mansedumbre encontramos paz. En la humildad dejamos de luchar contra todo y empezamos a descansar en la voluntad del Padre. Ahí cesa la ansiedad, porque comprendemos que no estamos en control, pero sí en sus manos. Quizás has intentado todo para dormir: rutinas, remedios, técnicas, pero ¿has probado rendirte completamente a Jesús? ¿Has probado dejar que Él entre en lo más profundo de tu alma y te enseñe cómo se descansa de verdad? Hoy Él te dice: yo te haré descansar, yo te enseñaré a confiar, te mostraré que el descanso no se encuentra en el silencio del cuarto, sino en la comunión conmigo. Aquí hay algo que muchos no han entendido: el insomnio puede ser un síntoma, pero también una puerta hacia una experiencia más íntima con Cristo. Porque cuando tu alma no puede descansar en lo humano, es porque está siendo llamada a lo divino. Esta noche, Jesús no solo quiere que duermas, quiere que descanses en Él. ¿Sabes lo que eso significa? Que ya no tienes que llevar solo el dolor del pasado, la culpa, la angustia, la frustración. Puedes entregarle todo, absolutamente todo. Puedes llorar si lo necesitas, rendirte si ya no puedes más. Él no te juzgará, Él te recibirá, porque nadie como Él entiende el cansancio del alma. La invitación de Jesús a encontrar descanso en Él es un bálsamo para el alma. Pero este descanso también implica una preparación, una vigilancia espiritual para mantener nuestra lámpara encendida mientras esperamos su venida o su manifestación. Hay noches, amado corazón, que no solo son físicas, sino también espirituales. Noches donde la oscuridad no proviene de la falta de luz solar, sino de la ausencia de dirección, de fe, de claridad. Son momentos en los que necesitamos algo más que descanso. Necesitamos una llama encendida que no se apague, que ilumine el camino mientras esperamos, luchamos u oramos.
Jesús habló de ese tipo de noche y de quienes supieron estar preparados. En el Evangelio según Mateo, capítulo 25, versículos 1 al 13, Él nos cuenta una parábola profunda, dirigida a quienes atraviesan largas noches de espera, la parábola de las 10 vírgenes. Dice el texto: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Todas esperaban lo mismo. Todas sabían que el esposo vendría. Todas estuvieron despiertas hasta que la espera las venció y se durmieron. Pero hubo una gran diferencia entre ellas. Unas llevaron aceite de más, otras no. Y cuando a la medianoche se oyó el clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Solo las prudentes pudieron encender sus lámparas. Solo las que habían cuidado el fuego en la noche pudieron entrar con el esposo. Esta parábola tiene un eco poderoso para quienes viven noches de insomnio. ¿Cómo está tu lámpara? ¿Estás atravesando esta noche con el aceite del Espíritu encendido en tu interior o estás sobreviviendo con apenas unas gotas de fe? Muchos llegan a la noche emocionalmente agotados y con razón. La espera cansa, la incertidumbre pesa. Y sin embargo, Jesús no busca perfección en medio de la oscuridad. Él busca preparación, corazones que no se apaguen, almas que permanezcan en comunión. Lo más impresionante de esta parábola es que todas se durmieron, sí, incluso las prudentes, porque Jesús no condena el cansancio. Él sabe que esperar duele, que las noches son largas. Lo que Él nos enseña es que lo importante es que, cuando llegue el momento, tu fe esté encendida, tu relación con Él activa, tu corazón lleno del aceite de su Espíritu. Y ese aceite no se consigue en el momento. No puedes pedir prestado el fuego de otro. No puedes correr a buscarlo a última hora. Ese aceite se cultiva en noches como esta, con oración, con búsqueda, con intimidad. Cada noche en vela, cada oración en lágrimas, cada versículo leído en medio del cansancio, es aceite. Y llegará el día, llegará la hora en que el clamor suene y Jesús regrese. Y en ese momento, solo brillarán las lámparas que no se dejaron apagar. Mantener nuestra lámpara encendida es un acto de fe y perseverancia. Y la base de esa perseverancia es saber que somos amados por un Dios que nunca duerme, cuyo cuidado es constante e incondicional. En un mundo donde el amor, muchas veces, depende de cómo te portas, de lo que haces o de cuánto das, es fácil pensar que el amor de Dios también tiene ciclos, que está más presente cuando oras más, que es más fuerte cuando estás en victoria y más débil cuando estás en prueba. Pero hay una verdad que el cielo ha dejado escrita, sencilla, directa, capaz de sanar hasta el alma más cansada. El amor de Dios por ti no duerme, no descansa, no se apaga. El Salmo, capítulo 121, versículo 4, declara con firmeza: He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Esa frase contiene una revelación poderosa. El que te guarda no se duerme, no se distrae, no se ausenta, no se agota. Su amor permanece despierto, su protección está activa, su mirada está sobre ti, aun en las noches más largas. Y ese guardar no es solo una acción física, es un acto de amor incondicional. Dios no vela por ti porque se lo exiges. Lo hace porque te ama, porque te eligió, porque aunque el mundo te dé la espalda, Él nunca cierra los ojos sobre tu vida. ¿Sabes lo que eso significa en una noche de insomnio? Que mientras tú te mueves de un lado al otro en la cama, Jesús está ahí.
Mientras tú preguntas si alguien se acuerda de ti, el cielo responde: no me he dormido, sigo aquí. Te estoy guardando, te estoy amando. Hay personas que han pasado tantas noches sintiéndose solas que han comenzado a creer que nadie se queda. Pero esta palabra es para ti. Dios no te ama como el mundo ama. Él no se cansa de ti, no se aburre, no te abandona. Su amor no está sujeto al reloj. Está despierto 24 horas al día, 7 días a la semana. El salmista, al escribir esto, no lo hace desde la teoría, lo hace desde la vivencia. Desde años de guerra, de persecución, de huidas, años en los que muchas veces no había seguridad física ni emocional, pero sí había una constante: el que me guarda no duerme. Esa verdad es lo que le permitió dormir en cuevas, en desiertos, en campos de batalla, y esa misma verdad puede ser el descanso para tu alma esta noche. Porque cuando entiendes que el amor de Dios no cierra los ojos, puedes dejar de pelear con tus pensamientos y empezar a rendirte en confianza. El amor incondicional de un Dios que no duerme nos da seguridad. Y en las noches más oscuras, cuando todo parece inestable, es a Cristo, nuestra roca firme, a quien podemos aferrarnos. Estas escenas las encontramos en Lucas, capítulo 22, versículos 63 al 71. Era de noche, la ciudad dormía, pero en una sala oscura y fría, la luz del mundo estaba siendo escupida, burlada, golpeada. Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, estaba en pie, en silencio en su última noche. Una noche sin descanso, una noche sin compasión, una noche donde el inocente fue tratado como criminal, y todo por amor. Después de la oración angustiante en Getsemaní, después del beso traidor de Judas, Jesús es llevado ante los religiosos y en ese lugar lo interrogan, lo acusan, lo abofetean. El que vino a sanar, ahora es herido. El que vino a liberar ahora es encadenado. El que nunca pecó es tratado como el peor de los hombres. ¿Y qué hace él? Calla, no se defiende, no pelea, no huye. Jesús permanece. Sabe que esa noche tiene propósito. Sabe que el dolor que está soportando es la antesala de tu redención. Y si él no durmió esa noche, si entregó su descanso, su paz, su libertad, fue para que tú pudieras descansar. Hoy Jesús eligió el desvelo, la tortura, la humillación para abrazarte en tus noches de insomnio. Sí, tu noche se siente pesada, pero nunca será tan oscura como la que Él soportó. Y eso no minimiza tu dolor, lo enmarca dentro de una historia mayor, la historia de un Salvador que no te soltó ni un instante en esta última noche. Cuando lo interrogan, ¿eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? Él responde con firmeza: vosotros decís que lo soy. Y esa afirmación selló su sentencia, pero también selló tu libertad, porque al declararse Hijo de Dios, Jesús estaba tomando sobre sí tu pecado, tu culpa, tu insomnio, tu ansiedad, tu temor, y al caminar hacia la cruz, al amanecer, te estaba abriendo el camino hacia el verdadero descanso. Hermano, hermana, esta noche no te olvides de esa noche, de la noche en la que Jesús eligió no dormir para que tú pudieras tener paz. No hay mayor amor que ese, no hay más consuelo que ese, no hay más refugio que ese. Él ya atravesó la noche más larga, la noche del abandono, la noche del juicio injusto, la noche del silencio del cielo, y ahora Él está contigo en la tuya. Y aun cuando nuestras propias palabras fallan en la noche, tenemos un consolador que intercede por nosotros. Hay noches, querido amigo, que parecen no terminar.
Horas interminables de pensamientos que no cesan, emociones que no se calman y heridas que no dejan de sangrar. Noches en las que el corazón se siente solo, la mente se llena de dudas y la esperanza parece haberse ido a dormir, dejando al alma despierta en su tormenta. Pero hay una promesa, escrita con tinta de misericordia en el Salmo, capítulo 30, versículo 5, que es capaz de encender la luz del alba incluso en la más oscura de las madrugadas. El salmista escribe: porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Este versículo no es solo poesía, es una profecía de esperanza para todos los que lloran en la oscuridad. Es una declaración divina para los que han creído que su tristeza es permanente, que el dolor no acabará, que la noche será eterna. Pero hoy el cielo te susurra: el lloro es temporal, la alegría está en camino, la mañana traerá algo nuevo, por la noche durará el lloro. Sí, Dios reconoce tu dolor, no lo niega, no lo minimiza. Dios no exige que estés bien todo el tiempo. Él valida tus lágrimas, las cuenta, las recoge, las honra. Pero también te dice: no serán para siempre. Porque la tristeza no es tu destino, es una estación, una transición, un terreno que pisas, pero no una casa en la que debes vivir. Y lo glorioso es lo que viene después, y a la mañana vendrá la alegría. No dice puede venir, no dice quizá venga, dice vendrá, con la misma certeza con la que el sol aparece tras la noche, la alegría llega tras el llanto, porque tu Dios es Dios de ciclos que restauran. Y esta madrugada, aunque aún no amanezca en tu ventana, puede amanecer en tu corazón, porque no necesitas ver el sol para creer que viene, solo necesitas recordar quién lo hace salir cada día. Jesús es la luz que nunca se apaga, el gozo que no depende de las circunstancias, la esperanza que no muere con el cansancio. Quizás hoy te acostaste con el alma hecha pedazos. Quizás tus lágrimas han sido tu oración. Pero si puedes creer esta palabra, ya estás comenzando a despertar. Tu fe está abriendo paso a una nueva mañana espiritual, porque cuando el llanto llega a su límite, la gracia entra en escena, y lo que hoy te duele, mañana será testimonio. Lo que ahora te pesa, será recuerdo de cómo Jesús te sostuvo. Esta promesa de alegría matutina nos lleva al final de nuestro recorrido nocturno, recordándonos que cada noche difícil puede ser el preludio de un nuevo amanecer en su paz. Amado corazón, hemos llegado al final de este recorrido a través de las noches de la fe, pero no al final de nuestro caminar con Dios. Hemos visto cómo David, Job, Asaf, Esther, el propio Jesús y tantos otros enfrentaron sus horas más oscuras, no con sus propias fuerzas, sino aferrados a la mano del Padre. Hemos aprendido que las lágrimas no son debilidad, que el clamor es escuchado, que la espera tiene propósito y que el insomnio puede convertirse en un tiempo sagrado de comunión. Que las verdades compartidas en estos capítulos no se queden solo en tu mente, sino que desciendan a lo profundo de tu ser. Que recuerdes en tu próxima noche difícil que no estás solo, que tienes un Dios que vela por ti, que recoge tus lágrimas, que escucha tu susurro y que tiene el poder de transformar tu lamento en danza, tu tristeza en gozo y tu noche en un nuevo amanecer. No importa cuán oscura parezca tu situación, cuán larga sea la noche o cuán cansada esté tu alma, la luz de Cristo brilla inextinguible. Él es tu roca, tu refugio, tu esperanza. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde tu corazón y tus pensamientos. Sigue buscando,
Sigue clamando, sigue confiando, porque aquel que te llamó es fiel, y Él lo hará. Gracias por acompañarnos en este viaje. Que la presencia del Señor sea tu constante compañía y tu más dulce consuelo, ahora y siempre. Descanso en Jesús.